Buenas a todos. Hoy hablaremos de uno de los filósofos que ha resaltado en la historia de la filosofía. Este viene a ser San Agustín de Hipona, que viene a aparecer en la Edad Media. En cuanto a su biografía, este filósofo medieval, considerado uno de los más importantes de la Edad Media, en sí de la época de la patrística, viene a ser cristiano, pero no desde su nacimiento, es decir, desde su infancia él no ha sido cristiano, pero más adelante sí. En cuanto a su juventud, él mismo ha, ha sido partícipe de algunas sectas, como puede ser la secta de los maniqueos, pero gracias a las palabras de San Ambrosio y las oraciones de su madre Santa Mónica, personajes muy influyentes para él y a la vez también las cartas del apóstol Pablo, fue que gracias a estas influencias él se convierte al cristianismo. Bien, en cuanto a las obras que él dejó, vienen a ser bastantes las que él ha escrito, pero resaltan dos. En primer lugar, resaltan la obra de las confesiones. ¿En qué consiste más o menos en un resumen la obra Confesiones? Eh, es un contenido que más que nada es de tinte más que nada religioso, no tanto filosófico, en donde él hace una confesión de toda su vida, eh, específicamente desde su conversión al cristianismo y cómo es que confiesa él su intimidad, su persona, a, pidiéndole a Dios para que le dé un cambio de perspectiva para la vida. Bien, eh, otra de las obras más importantes, viene a ser la segunda, es la Ciudad de Dios. Esta obra que, bueno, haciendo un estudio, muchos piensan de que como él era en cuanto a los filósofos, él le gustó, le apasionó bastante las obras de Platón, pues muchos historiadores han concluido de que San Agustín tiene influencias bastantes del filósofo griego Platón, de su pensamiento. Esta obra es influencia de la obra del pensamiento de Platón. ¿Específicamente en qué? De que eh, él replica, copia la obra de Platón en sí de la República, eh, la teoría de los dos mundos. Y San Agustín hace énfasis en cuanto a los dos mundos, ya no en dos mundos, sino en dos ciudades, que ya no vienen a ser, como decía Platón, el mundo inteligible y el mundo sensible. Ya este San Agustín le da otra dirección, que viene a ser de que el mundo que era para Platón inteligible, él le cambia otro nombre y otro sentido, que viene a ser la ciudad de Dios, ¿no? Una ciudad con las mismas cualidades que le ponía Platón al mundo inteligible. Es decir, que es perfecto, es eterno y es inmutable, ¿no? Esta óptica y esta réplica la hizo San Agustín en su momento. También pensó él que si existe un, un mundo, una ciudad con estas características perfecta, eterna e inmutable, también debe haber otro que viene a ser el mundo sensible, de lo que decía Platón, pero él le cambia a otro nombre que viene a ser la ciudad del diablo. Eh, la ciudad del diablo que viene a ser nuestro cotidiano vivir y sus características vienen a ser que es imperfecto, temporal, inmutable.
Bien, prácticamente esta es una obra que dijimos que es una copia con otros nombres del pensamiento, de algunas cosas, el pensamiento de Platón, ¿no? Que fue el filósofo que más le gustó y le apasionó y fue una de sus grandes influencias. Continuando, eh, en cuanto a su pensamiento filosófico, ahondando más, él hizo una frase que dice así, ¿no? Creo para entender y entiendo para creer. Que quizás significará eso para nosotros, significará quizás que es necesario tener un tanto de fe para entender las demás cosas. Cuando entiendas las demás cosas, te vas a dar cuenta. Eh, él él no fue quizás como otro filósofo, Santo Tomás, que quiso armonizar la razón y la fe. Él quiso más o menos armonizar la fe y la razón, pero observando esta frase, creo para entender y entiendo para creer, eh, nos dice de que no, de que pesa más la fe sobre la razón, porque necesitas tener un tanto de fe, necesitas creer de algo, de la posibilidad de algo. Cuando lo creas, ya tendrás una idea de por qué estás creyendo. Y cuando ya le entiendas, te darás cuenta de por qué lo has creído. Bueno, eso haciendo una ilustración, una interpretación a lo que dice una de las frases más populares de San Agustín. Ahora, eh, viendo otros detalles de la filosofía de este hombre, él asimila el mal y que dice que existen tres: el físico, metafísico y el moral. El mal físico, bueno, consiste en aquellas que son enfermedades físicas que dañan al organismo de la persona. El mal metafísico, que viene a ser para él el pecado. Y el mal moral, que viene a ser las actitudes negativas de que demostramos en algunos momentos por parte de nuestra persona. Bien, ahora la estructura de la filosofía de Platón. Eh, la estructura de la filosofía, perdón, de San Agustín, San Agustín consiste en que, de que San Agustín piensa de que existe el iluminismo, el providencialismo y el libre albedrío. Toda su filosofía se organiza en estas tres cosas. Bien, la iluminación, la providencia y el libre albedrío. Para él, ¿qué es el iluminismo? Analizándolo y sintetizándolo, el iluminismo, según San Agustín, es que si vos querés entender la realidad, es preciso que tengas la iluminación de Dios. Es necesario que Dios te alumbre, te haga entender, se conozca a uno, y que cuando Dios se conozca a uno, recién podrás entender la realidad de las cosas. Ahora, la segunda parte de la estructura de la filosofía de San Agustín es el providencialismo. El providencialismo es el conocimiento de Dios y pensar de que todo lo que existe se sostiene en Él. Todo lo que existe es gracias a Él. ¿Quién nos sostiene? ¿Quién sostiene todo? ¿Quién hace que todo esté en equilibrio? Pues viene a ser Dios. Pero este conocimiento eh, es en en esta parte de la providencia. Y el libre albedrío, que viene a ser aquella libertad que otorga Dios al hombre para hacer lo que Él plazca a su criterio. Bien, más o menos esta es
Filosofía de San Agustín. Gracias.